Buenos días, profesora. Buenos días. Y buenos días a los compañeros que nos pueden escuchar. Somos nosotros el grupo conformado por Quintana Salazar Aitza, Pamo Morales Cintia, García Paredes Said Sebastián, Saboya Macahuachi Renzo y Carrión Wilca Justin. Y el que les habla, yo de la Cruz Canamba Patrick. En este caso estamos en un curso de histotecnología, la parte teórica y vamos a exponer un caso que va dentro del módulo 3 del curso de histotecnología. Para comenzar, más que todo, el tema que hemos utilizado o que vamos a exponer es netamente sobre la inmunistoquímica y más adelante se van a explicar más cosas. Bueno, para comenzar, es importante entender que la inmunistoquímica, también conocida como la IHQ, es una técnica que utiliza más que todo anticuerpos para detectar proteínas específicas llamadas antígenos dentro de las células y tejidos. Esta técnica complementa la coloración de maltodextrina eosina, conocida como HIE, que es la coloración más utilizada en histología para observar la estructura general de los tejidos. Sin embargo, en muchos casos, la morfología observada por la hematocilina eosina no es suficiente para determinar con exactitud una lesión benigna o maligna. Es allí donde la inmunistoquímica aporta información molecular adicional. Gracias prácticamente a esta técnica podemos conocer el origen de un tumor, identificar el tipo celular involucrado y determinar características biológicas importantes que orientan tanto el diagnóstico como el tratamiento. Actualmente, la inmunistoquímica es considerada una herramienta indispensable en el diagnóstico de cáncer, ya que permite clasificar tumores, establecer pronósticos y seleccionar terapias dirigidas específicas para cada paciente. Como conceptos básicos, antes de comprender cómo funciona esta técnica, debemos conocer algunos conceptos fundamentales. Primero, tenemos el antígeno. Más que todo, un antígeno es una molécula presente en células o tejidos que queremos identificar. Generalmente se trata de proteínas específicas. El segundo concepto es anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas producidas naturalmente por el sistema inmunológico que tiene la capacidad de reconocer y unirse específicamente a un antígeno. En la inmunistoquímica utilizamos lo que son anticuerpos diseñados en laboratorio para detectar proteínas concretas dentro del tejido. Otro concepto más importante es el marcador inmunistoquímico. Este se denomina en sí a cualquier proteína cuya detección aporta información diagnóstica, pronóstica o terapéutica. Finalmente, el principio fundamental de la técnica es la relación antígeno-anticuerpo. Cuando el anticuerpo encuentra su antígeno específico, se produce una unión altamente selectiva. Posteriormente, esta unión se visualiza mediante sustancias que generan una coloración visible al microscopio, permitiendo así identificar dónde se encuentra la proteína de interés. El procedimiento inmunistoquímico sigue una serie de pasos estandarizados que garantizan resultados confiables. Todo inicia desde la obtención de la muestra mediante una biopsia o una cirugía. Posteriormente se realiza lo que es la fijación. Generalmente se utiliza el formol al 10%, cuya función es netamente preservar la estructura celular y evitar la degradación de los tejidos. Luego, la muestra se procesa e incluye en parafina para lo que es formar el bloque sólido que puede ser para formar el bloque de parafina, que posteriormente se va a lo que es el corte histológico, donde se utiliza el micrótomo obteniendo cortes muy delgados de aproximadamente de 3 a 5 micras de espesor. Como la fijación puede ocultar algunos antígenos, se realiza una recuperación antígeno mediante el calor o enzimas para exponer nuevamente las proteínas. Posteriormente se aplica el anticuerpo primario que reconocerá específicamente el antígeno que buscamos. Luego se agrega el anticuerpo secundario
el cual amplifica la señal y facilita la visualización de estas. Después se realiza el revelado cromogénico. En esta etapa se utilizan sustancias como el DAB, que produce una coloración marrón visible en sitios donde existe reacción positiva, y el Fast Red rojo, que es, bueno, prácticamente es visible, bueno, se visualiza de una tonalidad rojiza y prácticamente el patólogo, al final de todo esto, observa la muestra al microscopio y evalúa aspectos como la intensidad de la tinción, la localización de la proteína y el porcentaje de células positivas. Bueno, aplicaciones de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica posee numerosas aplicaciones clínicas. Una de las más importantes es el diagnóstico de cáncer. Muchos tumores presentan características morfológicas similares, por lo que la inmunohistoquímica permite diferenciarlos con mayor precisión. También es fundamental para la clasificación tumoral, ya que ayuda a identificar el origen celular de los tumores, ya sean epiteliales, mesenquimales o hematológicos o neuronales. Con otra aplicación importante es la identificación de metástasis. Cuando se detecta un tumor en un órgano distinto al de origen, la inmunohistoquímica puede ayudar a determinar dónde se originó inicialmente. Además, permite detectar microorganismos como virus, bacterias, hongos dentro de los tejidos. También proporciona lo que es información pronóstica mediante marcadores que indican qué tan agresivo puede ser el tumor. Y finalmente permite identificar lo que son biomarcadores predictivos, es decir, proteínas que indican si un paciente responderá o no a determinados tratamientos. Bueno, marcadores inmunohistoquímicos más utilizados dentro de la inmunohistoquímica. Existen numerosos marcadores inmunohistoquímicos utilizados en la práctica de este procedimiento. Por ejemplo, el P63 y el P40 son marcadores que permiten identificar células mioepiteliales y son especialmente útiles en patologías mamarias. El Ki67 es un marcador de proliferación celular. Cuanto mayor sea una expresión cuanto mayor sea una expresión, mayor será la velocidad de crecimiento del tumor. El HER2 es una proteína que puede encontrarse sobreexpresada expresada en ciertos cánceres de mama y estómago. Su detección es importante porque estos pacientes pueden beneficiarse de terapias dirigidas específicas. Más que todo, los receptores hormonales ER y PR, conocidos como receptores de estrógeno y progesterona, ayudan a determinar si un cáncer de mama responderá a tratamientos hormonales. Ya bueno, el S100 es un marcador utilizado frecuentemente en melanomas y tumores derivados de células nerviosas. Las citoqueratinas o el CK ayudan a identificar tumores de origen epitelial. Finalmente, la CD45 o LCA permiten reconocer tumores de origen hematológico como linfomas. Sí. Bueno, las estadísticas e impacto clínico. Prácticamente el impacto clínico de la inmunohistoquímica es enorme. Se estima que aproximadamente el 90% de las muestras oncológicas requieren al menos un marcador inmunohistoquímico para completar el diagnóstico de diferentes tipos de casos. En el caso del cáncer de mama, que representa uno de los cánceres más frecuentes en mujeres a nivel mundial, la inmunohistoquímica es obligatoria para determinar el subtipo tumoral de la paciente. Alrededor del 75% de los cánceres de mama expresan receptores hormonales, mientras que entre un 15 y un 20% presentan, presentan sobreexpresión de HER2. Y en importancia diagnóstica, diversos estudios han demostrado que la incorporación de la inmunohistoquímica puede aumentar significativamente la precisión diagnóstica, reduciendo errores, mejorando las decisiones terapéuticas. Bueno, el impacto de la supervivencia.
la introducción de la determinación rutinaria entre ERPR y HER2 en cáncer de mama ha permitido una reducción de la mortalidad de 20 a 25% en las últimas 2 décadas, gracias a la selección precisa de terapias dirigidas basadas en perfil inmunohistoquímico de cada tumor. Gracias a esta información, los pacientes reciben tratamientos más específicos y personalizados para para cada diferente tipo de cáncer. La clasificación molecular del cáncer de mama mediante inmunohistoquímica. Uno de los mejores ejemplos de la utilidad de la inmunistoquímica es la clasificación molecular del cáncer de mama. El subtipo luminal A presenta, el subtipo luminal A presenta receptores hormonales positivos en HR2, negativo y baja proliferación celular. Generalmente tiene el mejor pronóstico. El subtipo B también expresa receptores hormonales, pero presenta una mayor tasa de proliferación, por lo que suele ser más agresivo. El subtipo HR2 positivo se caracteriza por una sobreexpresión de la proteína HR2, aunque históricamente era agresivo. Actualmente existen terapias dirigidas muy eficaces para el subtipo HR2 positivo. Por último, el subtipo triple negativo no expresa receptores hormonales ni de HR2. Este suelen ser uno de los subtipos más agresivos, con menos opciones terapéuticas. Esta clasificación netamente permite seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente y constituye uno de los pilares de la medicina personalizada. Opciones y perspectivas futuras de la IHQ. Como conclusión, la inmunohistoquímica se ha convertido en una herramienta esencial dentro de la anatomía patológica. Su capacidad para combinar información morfológica y molecular permite obtener diagnósticos más precisos y confiables. Además, constituye la base de la medicina de precisión, ya que facilita la selección de tratamientos personalizados según las características biológicas de cada tumor. La inmunistoquímica también trabaja de manera complementaria con otras técnicas moleculares como FISH y secuenciación genética, mejorando aún más la precisión diagnóstica. Siguiente. Ya bueno, y por último, el futuro de la inmunohistoquímica. El futuro de la inmunistoquímica está estrechamente relacionado con la innovación tecnológica. Actualmente se están desarrollando sistemas completamente automatizados que reducen errores y mejoran la reproducibilidad de los resultados. La patología digital permite escanear los ortoobjetos y analizarlos mediante plataformas informáticas, facilitando consultas a distintas actividades y enseñanzas. Otra tendencia importante es la inmunohistoquímica multiplex, que permite detectar varios marcadores simultáneamente en una misma muestra. Asimismo, la integración con tecnologías genómicas y proteómicas permitirán obtener una visión mucho más completa de las enfermedades. Finalmente, la inteligencia artificial promete evolucionar el análisis de imágenes histológicas, ayudando a cuantificar marcadores y aumentar la precisión diagnóstica. Por ello, más que todo, la inmunistoquímica seguirá siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de la medicina personalizada en los próximos años. Ahora hablaremos sobre el caso clínico de este artículo. Va a tratar de una paciente fémina de 48 años de edad. Ella se presenta al consultorio de gineconcología con una biopsia anterior que le da como diagnóstico hiperplasia ductal con atipias. Y en la inmunistoquímica se realizó el examen de P63 y miocina. Posteriormente, en el examen físico se realiza en la mama derecha. Hay presencia de un nódulo de 3 centímetros con reacciones desmoplásicas, que es prácticamente cuando hay un crecimiento excesivo del tejido conectivo, tanto fibroso o colágeno, alrededor de esta lesión. En una nueva biopsia, que a raíz del examen físico,
Se sospecha el carcinoma intraductal de grado bajo, pero es un examen que no es concluyente. Posteriormente se hace una cuadrantectomía que se va a realizar por una congelación por imágenes y ahí vamos a ver si se va a realizar una posible mastectomía y o vaciamiento axilar. En la intraoperatoria se realiza y se detecta que es un carcinoma ductal in situ con compromiso de margen interno. Y en cuanto al diagnóstico, ya por esta biopsia que se le hace, encontramos que es una hiperplasia con adenosis, adenosis microglandular. Y como resultado sería un adenocarcinoma in situ. En la inmunohistoquímica tenemos al SM-MHC, que ahorita lo vamos a mencionar, y el P63. Siguiente. Bien, ahora en los hallazgos histopatológicos tenemos 4 tipos, que es la adenosis esclerosante, que a ser característico de una lesión benigna va a tener un patrón proliferativo sin atipias con pleomorfismo. Va a tener la capa mioepitelial, que va a tener un mayor riesgo de sufrir carcinoma de mama. Y su diagnóstico va a ser mediante la identificación de estas mismas células mioepiteliales. En el caso de adenosis microglandular, tenemos la igual lesión proliferativa sin atipias con pleomorfismo, pero a diferencia del anterior, que va a carecer de esta capa mioepitelial y prácticamente con la inmunohistoquímica vamos a tener falsos positivos como diagnóstico. En el carcinoma in situ tenemos ya una lesión maligna invasiva, también va a carecer de capa mioepitelial y en el diagnóstico inmunohistoquímico vamos a necesitar de doble tinción. En el carcinoma ductal in situ es una lesión también maligna, no invasiva en este caso. Vamos a tener capa mioepitelial y también es por doble tinción en cuanto al diagnóstico con inmunohistoquímica. Siguiente. Bien, el diagnóstico por inmunohistoquímica, tenemos que la adenosis esclerosante va a presentar lo que son células mioepiteliales, pero van a estar presentes e intactas. Como mencioné anteriormente, las siglas SM-MHC, que es la cadena pesada de miocina de músculo liso, esta va a ser positivo, al igual que el P63, también vamos a encontrarlo positivo. Y como diagnóstico tendremos que es benigno. A diferencia de la adenosis microglandular, estas células mioepiteliales van a estar ausentes. En este caso no vamos a usar la cadena pesada de miocina de músculo liso, sino el S100, como mencionó nuestro compañero, y las citoqueratinas. Estas dos van a ser positivas y van a tener un diagnóstico con un riesgo de alta malignidad. El carcinoma in situ son las células mioepiteliales que van a ser carentes también, y en este caso el SM-MHC y el P63 van a ser negativo, y por diagnóstico vamos a encontrar que va a ser invasivo, ¿no? El carcinoma ductal in situ, tenemos células mioepiteliales, van a estar presentes e intactas. También vamos a tener que los marcadores SM-MHC va a ser positivo, al igual que el P63, y como diagnóstico vamos a encontrar contenido neoplásico. Sí. Este cuadro comparativo vamos a tener tanto a los 4 tipos de hallazgos histopatológicos con sus prácticamente criterios, ¿no? En las células mioepiteliales, en el caso de adenosis esclerosante, vamos a encontrarla intacta. El P63, al igual que el otro marcador, van a ser positivos. Aquí no va a haber un marcador especial y vamos a ver que es de riesgo B, que es benigno. En el adenosis microglandular, el MGA, vamos a tener ausencia de estas células y tanto los marcadores van a ser negativos y aquí sí vamos a necesitar el marcador especial que es el S100, que va a ser positivo y el riesgo va a ser intermedio. Carcinoma in situ, tenemos ausencia de estas células mioepiteliales y va a haber una ruptura, lo que va a hacer que las células tumorales ingresen netamente a lo que es este tejido netamente de la mama.
tenemos al P63 y al SMMHC negativos y el riesgo obviamente va a ser alto. El carcinoma ductal in situ, tenemos las células mioepiteliales intactas, el P63 va a dar positivo y las cadenas pesadas de miocina también van a ser positivas y el riesgo va a ser in situ, o sea, en el mismo tejido. Tenemos abajo prácticamente las abreviaturas y netamente lo que es el carcinoma in situ no va a tener células mioepiteliales, por lo tanto los marcadores no van a teñir ninguna célula y por lo tanto este resultado va a ser negativo, pero positivo para carcinoma. Bueno, en este caso va a existir, ¿no?, una duda diagnóstica, ¿no? Porque al observar la muestra con la tinción hematocelina eosina, se encontraron características que pueden corresponder tanto a una lesión benigna como una lesión maligna de bajo grado, ¿no? Los hallazgos observados fueron proliferación de estructuras tuberales acinares, patrón esclerosante con alteración de la arquitectura normal, cambios apocrinos focales en el epitelio y ausencia de atipia celular marcada, ¿no? Estas características pueden hacer que la lesión se parezca a un carcinoma ductal in situ de bajo grado, por lo que no fue posible establecer un diagnóstico definitivo únicamente con la histología convencional, ¿no? En los posibles diagnósticos tenemos adenosis esclerosante y carcinoma ductal in situ de bajo grado, ¿no? En el adenosis esclerosante es una lesión benigna proliferativa de la mama, ¿no? Sus características son que conservan la capa de células mioepiteliales, puede presentar calcificaciones, también produce fibrosis o esclerosis alrededor de los conductos y en ocasiones puede simular un cáncer tanto con las imágenes como en la biopsia, ¿no? En el carcinoma ductal in situ de bajo grado es una lesión neoplásica maligna no invasiva. Sus características son proliferación de células epiteliales dentro de los conductos, pueden tener una arquitectura parecida a la de adenosis esclerosante y presenta alteraciones celulares compatibles con neoplasia, ¿no? Y la evaluación de la capa mioepitelial es fundamental para diferenciarlo. ¿Cómo se resolvió la duda diagnóstica, no? Debido a que ambas lesiones pueden verse muy similares en la histología convencional, se solicitó un estudio de inmunohistoquímica utilizando marcadores de células mioepiteliales, ¿no? Como la P63 y la miocina, ¿no? Estos marcadores permiten determinar si la capa miopitelial está presente o ausente, ¿no? Si la capa miopitelial está conservada, favorece adenosis esclerosante. Si está ausente, favorece a carcinoma ductal in situ o lesión maligna. Sí. En este caso les voy a hablar acerca de los marcadores que hemos utilizado en inmunohistoquímica, que son la proteína tumoral 63 y la miocina. Bien, referente al caso clínico, debido a la duda del diagnóstico, ¿no? Entre una lesión benigna y un carcinoma ductal in situ de bajo grado, se solicitó un estudio de inmunohistoquímica para evaluar la presencia de células mioepiteliales en las estructuras ductales acinares. Bien, por qué es tan importante usar estos dos marcadores, ¿no? Tanto como el P63 y la miocina. Bueno, su importancia es que nos va a ayudar a que las células mioepiteliales se localicen entre las células epiteliales y la membrana basal de los conductos y acinos mamarios, ¿no? Su presencia nos va a indicar una lesión benigna y su ausencia sugiere invasión maligna. Eh, En este estudio, los marcadores que más han resaltado o hemos utilizado son los P63 y la miocina, en la cual su característica principal de la P63 es que esto va a teñir los núcleos, o sea, en los núcleos va a presentar unos anticuerpos, ¿no? Y por ende va a haber unos marcadores sensibles y específicos de las células epiteliales, y en la cual se- los, los núcleos van a ser teñidos específicamente de color marrón y como también de color marrón y, y tanto como los núcleos y las células epiteliales se van a teñir de color marrón.
Por otro lado, la miocina, su característica es que esto va a tener entre sí unos anticuerpos citoplasmáticos, ¿no? Y una marca de citoplasma de las células miopiteliales, en la cual se va a observar una tinción de color marrón en el citoplasma. La importancia de los marcadores miopiteliales, en este caso vamos a diferenciar tanto como en la lesión benigna y la lesión maligna, que es la invasiva. En este caso, las características más específicas y fundamentales vendrían a ser de la lesión benigna, esto va a tener una capa que va a tener una capa miopitelial en la cual se va a preservar, ¿no? Va a ser preservativa y por otro lado, la P63 y la miocina, esto va a arrojar resultados positivos, ¿no? En cuanto a la tinción, que la miocina, tanto como el P63, va a tener de color marrón sus núcleos y sus núcleos y el citoplasma. Esto nos va a indicar también una integridad de la membrana basal y ausencia de invasión. Esto no quiere decir que va a preservar estructuralmente, ¿no? Los núcleos y también los núcleos, como también va a ayudar a que los componentes moleculares y estructurales del tejido sean en óptimas y estén en un estado óptimo. Eh, Y por otro lado, la metodología general de la inmunohistoquímica, esto principalmente se basa en un corte en parafina y para posteriormente se va a desplazar a una desparafinización, recuperación antigénica, en la cual los anticuerpos primarios como el P63 y la miocina van a, van a transcurrir a un anticuerpo secundario en la cual va a ser revelado como un cromogénico. Y por último, la contratinción y observación, que sería la parte microscópica. ¿Cuándo se pide o se utiliza la inmunohistoquímica? Cuando vayamos a hacer cuando vayamos a hacer una biopsia, ¿no? En la cual va a ser, ¿no? En una lesión mamaria. Y por otro lado, el procesamiento y tinción convencional, como es la amoxicilina y auxina. Y la evaluación microscópica, duda y diagnóstico, esto mayormente nos va a ayudar a diagnosticar, ¿no? Y no tener unos resultados erróneos. Y también se solicita la inmunohistoquímica con marcadores miopiteliales, como son la P63 y tres y la miocina. Y por último, un resultado y diagnóstico final. Eso nos va a ayudar a que en el estudio, tanto microscópico como macroscópico, no tengamos unos resultados erróneos y tengamos unos resultados confiables. En esta diapositiva se presentan los resultados de la inmunohistoquímica realizada a la muestra. La inmunohistoquímica es una técnica que nos permite poder diferenciar proteínas específicas en los tejidos mediante el uso de anticuerpos, ayudando a confirmar el diagnóstico histopatológico. Y para este estudio se realizaron dos marcadores, la cual es el P63 y la miocina de cadena pesada de músculo liso, también conocida como SM y MHC. El, el marcador P63 es una proteína localizada en el núcleo de las células mioepiteliales y es ampliamente utilizada para demostrar la presencia de estas células en lesiones de glándulas salivales y mamarias. Por otro lado, el SMMHC es un marcador citoplasmático que identifica componentes contráctiles característicos de las células mioepiteliales maduras. Como se observa en el resumen de los resultados, ambos marcadores fueron positivos, ¿no? El P63 mostró una tinción marrón nuclear, mientras que la SMMHC presentó una tinción marrón citoplasmática. Esta positividad indica que la presencia de células mioepiteliales rodeando
las estructuras ductales y acinales, y acinares. En las imágenes de inmunohistoquímica podemos apreciar estos hallazgos. Bueno, en la imagen correspondiente a P63 se observa una coloración marrón a los núcleos de las células mioepiteliales. En la imagen SMMHC, la coloración marrón se encuentra en el citoplasma de estas células. Estas distinciones permiten identificar claramente la distribución y conservación de la capa mioepitelial. La interpretación global de estos resultados es que existe una capa mioepitelial intacta alrededor de los conductos y acinos. Bueno, este hallazgo tiene gran importancia diagnóstica en sí porque la conservación de las células mioepiteliales suele asociarse con lesiones benignas, mientras que, mientras que en muchas neoplasias malignas invasivas, esta capa desaparece o también se encuentra interrumpida. Bueno, y además de los controles internos positivos, mostraron la tinción esperada en células mioepiteliales normales, lo que nos confirma la adecuada calidad y validez de la técnica empleada, ¿no? Desde el punto de vista clínico y patológico, la demostración de células mioepiteliales mediante estos marcadores nos ayuda a diferenciar las lesiones benignas de procesos malignos invasivos, aportando así mayor seguridad al diagnóstico final, ¿no? Bueno, en conclusión, la positividad para P63 y SMMHC nos confirma la presencia de conservación de células mioepiteliales alrededor de las estructuras glandulares. Por lo tanto, los hallazgos inmunohistoquímicos son compatibles con una lesión benigna y respaldan el diagnóstico establecido mediante el estudio histopatológico. Bueno, en resumen de esto, la inmunohistoquímica nos permitió confirmar la integridad de la capa mioepitelial mediante la positividad de P63 y SMMHC, un hallazgo que apoya firmemente el diagnóstico de una lesión benigna. La paciente presentó una lesión mamaria sospechosa de malignidad en la mamografía. Se realizó una primera biopsia cuyos resultados generaron sospecha de carcinoma ductal in situ. Debido a la incertidumbre diagnóstica, se practicó una cirugía durante la cual se realizó una biopsia por congelación, que también sugirió la presencia de cáncer de mama. Sin embargo, el estudio definitivo del tejido mediante inmunohistoquímica, utilizando los marcadores proteína 63 y miosina de cadena pesada, demostró la presencia de células mioepiteliales, confirmando que la lesión era benigna y correspondía a adenosines esclerosante y adenosín tubular. En la mejoría del paciente fue sometida a un cuadrantectomía para retirar la lesión sospechosa. Gracias al estudio inmunohistoquímico se evitó un diagnóstico erróneo de cáncer y por consiguiente tratamientos agresivos, como mastectomía o vaciamiento axilar. La evolución fue favorable porque se logró un diagnóstico definitivo, descartando la presencia de carcinoma. Se confirmó que la lesión era benigna y se evitó un tratamiento oncológico innecesario.